Israel está unida a los cristianos y los protegemos, dice el primer ministro de Tierra Santa. Durante la cumbre de medios cristianos de la Oficina de Prensa de Israel, el primer ministro de Tierra Santa aseguró que su país y los cristianos están más unidos que nunca. Con un estimado de 100 participantes, esta fue la quinta reunión del primer ministro del país con los medios de comunicación, en donde ha destacado el trabajo de la gestión anterior a la actual, presidida por Naftali Bennett, y siendo su antecesor Benjamín Netanyahu. Acuerdos de Abraham y religiones abrahámicas, socios en la paz, fue el título de la cumbre de este año, en donde resaltaron las buenas relaciones que Israel ha adquirido con sus vecinos árabes tras los reconocidos acuerdos firmados por varias naciones. Allí el primer ministro habló sobre el gran desafío que representa el Islam radical en el mundo y cómo esto afecta en el Medio Oriente, además de abarcar la relación que tiene Israel con sus vecinos cristianos. Israel protege los derechos de los cristianos de la misma manera que protegemos los derechos de todas las religiones. Hoy más que nunca, los cristianos están unidos a Israel, y hoy más que nunca Israel está unido a los cristianos. Interesante estas palabras de este primer ministro en Israel. Es nuevo, debo buscar su nombre, ya que estuvo por mucho tiempo. Bennett, sí. Ya que estuvo ahí Benjamín Netanyahu por mucho tiempo, y ahora tenemos un nuevo primer ministro en Israel. Y ciertamente el pueblo cristiano tenemos una simpatía para con Israel, y no es para menos, porque estamos llamados a orar por ellos. Y al conocer la historia bíblica y entender por lo que ellos están pasando, pues se genera esa empatía entre los cristianos e Israel. Y este ministro expresa unas palabras las cuales me hacen recordar al presidente Donald Trump, al pasado presidente de Estados Unidos, que está por volver, ¿no? Según él está por aspirar nuevamente. Pero Donald Trump también llegó a expresar respaldo a la comunidad cristiana en el mundo, y también llamar la atención de aquellos países donde los cristianos eran perseguidos, donde eran sacrificados por su fe. Y vemos aquí este primer ministro dando unas palabras donde indican que están unidos a los cristianos y que van a proteger los derechos de los cristianos como los de las demás religiones. Ya lo de las demás religiones te lo dejamos a otras religiones, pero menciona que los cristianos pues también hay un intercambio mutuo, y gloria a Dios por ello. Esperemos que pues esto siga en aumento y más judíos también conozcan al Mesías que ellos rechazaron, que nosotros recibimos, y que ellos puedan también conocer, reconocer que es el Mesías prometido. Amén. Y Benjamín Netanyahu dijo, y es así: el pueblo que más reparda a Israel son los cristianos, y que más ora por Israel y que más vela por Israel. Y me da pena que a veces en los comentarios en las redes sociales, cuando ocurren ciertos enfrentamientos entre Israel y sus vecinos, hay incluso llamados cristianos que tildan a Israel muchas veces de abusivo y de que son unos criminales y demás. Y por eso lo que hay que orar, porque el Señor dijo que Israel iba a ser atacado y que Israel iba a sufrir, y que nosotros nos correspondía orar por la paz de Israel. Y dijo más:
a quien te bendijere yo lo bendeciré, y a quien maldijere a Israel recibirá maldición de parte de Dios. Así que nosotros, como cristianos, que conocedores de la palabra de Dios, debemos siempre orar por Israel y estar del lado de Israel, porque ese es el pueblo de Dios. Aunque ellos actualmente están pasando por ese proceso donde la iglesia está ahora mismo en el tiempo de la gracia, pero dice que después que la iglesia sea tomada, entonces todo Israel será salvo, y ese es el pueblo de Dios. Y dice el Señor que el que toca al pueblo de Israel toca a la niña de sus ojos. Y aunque por el proceso que ellos han pasado de alejarse de Dios vienen juicio de parte de Dios, esos que castigan a Israel o que se levantan contra ellos por el mismo juicio de Dios, un día dice el Señor que sufrirán la consecuencia del castigo, porque el Señor, independientemente de todo, ama a su pueblo Israel. Y nosotros como iglesia nos corresponde orar por la paz de Jerusalén, dijo el Señor. Y nosotros no debemos olvidar eso de tener a Israel, orar por él. Y de ahí es que viene nuestro Señor Jesucristo según la carne. Amén. Y a través de ello es que el Evangelio ha llegado a nosotros. Y a través de ello es que hemos recibido la bendición. Dice que de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y esa bendición la hemos recibido por ellos. Si ellos no existieran, ese pueblo, entonces nosotros no hubiésemos sido bendecidos. Amén. Algo que recuerdo de una escuela bíblica muy interesante es lo siguiente, que Israel, hablando de Israel, menciona cómo ellos ciertamente han mostrado celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El apóstol Pablo presenta que él es testigo de que hay israelitas celosos de la palabra de Dios, de sus tradiciones, de la ley, pero no conforme a ciencia, como deberían, porque deberían entonces aceptar la justicia divina a través de Jesucristo para el judío primeramente y también el gentil. Amén. Y ellos no han podido, porque dice la palabra que la palabra le ha sido velada. Ellos no pueden entender lo que ha pasado y lo que está pasando, porque el Señor les cegó el entendimiento. Luego ellos van a entender y comprender, y un día el Señor lo va a restaurar como pueblo de Dios y lo va a poner como cabecera de nación, y va a cumplir todas esas promesas que Él le ha prometido a su pueblo Israel. Por eso a nosotros nos resta apoyar a Israel y orar por él.